Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de control de la constitucionalidad, encargado de garantizar la supremacía jurídica y valorativa de la Constitución, así como también de velar por nuestros derechos fundamentales. Es en esta preocupación que el día de hoy abordaremos el tema vinculado a la reforma del sistema de justicia, para lo cual contaremos con la participación de dos especialistas en la materia. Asimismo, para ventilar los temas de política internacional, el periodista David Barturén entrevistará al analista Andrés Gómez de la Torre. De esta forma empiezan Tus Derechos. Regresamos después de la pausa. Continuamos, amigos, con el programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional del Perú. Esta semana vamos a abordar la temática vinculada a la situación de la justicia en el Perú, entendida como una problemática macro debido a la pluralidad de agentes vinculados, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Magistratura, facultades de derechos y desde luego el Colegio de Abogados. Para ello nos acompañan esta mañana el doctor Heriberto Benítez, distinguido abogado del gremio, y de otro lado el doctor Juan Jiménez Mayor, directivo del Colegio de Abogados de Lima, además de exsecretario técnico de la Seriajus. Con su presencia seguramente vamos a enriquecer un debate que se ha iniciado esta semana por hechos muy concretos vinculada a la actuación y al perfil del juez. Cuando nos referimos al juez, hablamos de aquel que integra tanto la judicatura ordinaria, entiéndase Poder Judicial, pero también la judicatura constitucional, la cual nos vincula de manera intensa a nosotros, que seguimos la actuación de este agente llamado Tribunal Constitucional. En ese sentido, mi primera pregunta iría a abordar ¿cuál es su parecer, cuál es su opinión en torno al proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, iniciado ya por un requerimiento de nuestro presidente en el mes de julio de este año? Yo considero que siempre existe una preocupación por la presión política o partidaria que puede existir para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Un segundo punto es que el Congreso debe evaluar la trayectoria democrática de quien postula y sobre todo su defensa permanente de los derechos humanos, que a veces no se acredita con un diploma o con alguna carta u oficio diciendo tal persona es un defensor. Hay que ver la trayectoria, qué comportamiento tuvieron cuando el sistema democrático está débil o cuando se producen autocracias o democracias en el Perú. Es en ese momento donde se ve al verdadero demócrata, al verdadero defensor de los derechos humanos y al verdadero magistrado que debe llegar a ocupar una plaza al Tribunal Constitucional. Porque no nos olvidemos que esta institución tiene prioritariamente que ver la defensa de los derechos humanos, los habeas corpus, los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, en fin. Todos los temas que llegan al Tribunal Constitucional tienen como columna vertebral la defensa de los derechos humanos. Y ojalá en esta futura elección el Congreso sepa escoger a verdaderos magistrados demócratas, capacitados, preparados, que no le tengan temor al poder y que puedan realmente proteger los derechos fundamentales de las personas. Creo que esa es la columna vertebral sobre la que debe guiarse el Congreso y esperemos pues que así sea, y que el cambio que se va a producir a partir del próximo año sea para fortalecer el tribunal y no para debilitarlo. Porque si los políticos van a escoger a simpatizantes de sus partidos, a compadres, amigos o familiares, vamos a destruir una institución tan importante como es el Tribunal Constitucional, que tanto le ha costado al país y que tanto protege los derechos humanos de miles de peruanos. Verdaderos demócratas, ese es un compromiso de carácter político porque el tribunal es también un órgano político.
pero desde el punto de vista del tribunal, como órgano jurisdiccional, como órgano jurídico, ¿qué requisitos, qué capacidades deberán demostrar los candidatos para poder ser potencialmente elegidos como miembros del TC? Sí, interesante pregunta. Es muy importante que efectivamente los magistrados o las personas que postulan al cargo, no solamente, como ha dicho el doctor Benítez, tengan estas cualidades de defensa de derechos fundamentales, de derechos humanos, sino también que sean personas efectivamente preparadas en el ámbito constitucional, en el ámbito de los derechos humanos, que tengan ejecutoria en estas materias, porque efectivamente el Tribunal Constitucional es un órgano fundamentalmente político, pero también técnico, donde se resuelven controversias que tienen que ver con la interpretación de la Constitución y cómo esto efectivamente tiene una injerencia en todo orden de cosas. De tal manera que es muy importante que el tribunal esté conformado también por personas capaces, que tengan además cualidades, pruebas de una conducta impecable, que no tenga ninguna tacha en este aspecto, y que se continúe, yo creo que eso es lo importante, que se continúe con el proceso de transición democrática que hemos tenido a partir que cae la dictadura en los años 90. Un tribunal que se ha recompuesto en el 2002, con la segunda reconformación, y esa sería la tercera en este periodo democrático. Y creo que el Congreso debería asumir con responsabilidad el reto de que efectivamente puedan designar a los magistrados que han cumplido el periodo para el cual fueron elegidos, magistrados del tribunal, y que puedan efectivamente renovarse el tribunal como corresponde. Esta es una responsabilidad que el Congreso tiene que asumir frente a la ciudadanía. El Congreso lamentablemente está muy desprestigiado y acontecimientos de retraso de la designación de magistrados continuarán, ¿no es cierto?, con este descrédito que lamentablemente afecta la institucionalidad política en el país, ¿no? Yendo ahora, tal vez no está mirando al Poder Judicial como otro agente importante del sistema de justicia en el Perú, hechos recientes que han acaparado la atención mediática, ¿cuál es la prognosis que usted puede realizar en torno al Poder Judicial? Porque fijémonos de que un hecho concreto en realidad es el síntoma de toda una problemática mayor. Una problemática que ha tenido esfuerzos importantes desde la conformación de la Seriajus, pero ¿cuál es su balance en torno a este tema? Mire, yo podría empezar diciendo que el tiempo le ha dado la razón al vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesías, cuando él tuvo una expresión muy dura, pero muy real, diciendo que el Poder Judicial era una cueva de ladrones. Incluso con los casos que han ocurrido ahora último, mucha gente ya le agrega esa frase para que se convierta en cueva de ladrones y de ratones. Y esto lo decimos con todo respeto, sino que hay que ser críticos y duros para que los jueces reaccionen. Los jueces tienen que entender que hay que respetar la ley y la Constitución y que tienen que comportarse adecuadamente. No podemos permitir jueces que reciban de los litigantes pasajes, viajes, condecoraciones, prebendas, ventajas, para que estos litigantes puedan tener favores judiciales y resoluciones que incluso les permitan funcionar, laborar o trabajar. Entonces, si nosotros queremos hacer realmente una verdadera reforma del Poder Judicial, insisto, tenemos que ser radicales. Y esa posición dura tiene que empezar diciendo: los jueces y fiscales que estén involucrados en corrupción deberán ser destituidos y a la cárcel. Ahí empezaríamos nosotros dando un primer paso importante. Y en segundo lugar, hay que tener jueces preparados, capacitados, que estudien con formación jurídica. Qué bueno sería para el Perú, por ejemplo, si el presidente de la Corte Suprema nos demostrara que alguna vez ha leído alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque yo estoy seguro que por la manera como se comporta, no tiene una formación básica en temas de derechos humanos. Y eso preocupa, porque si el número uno del Poder Judicial se porta así, ¿qué le podemos pedir a los demás jueces? Hay que leer la Constitución, hay que leer los tratados de derechos humanos, hay que leer el Código Procesal Constitucional, hay que leer sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, informes de la Comisión Interamericana, fallos del Tribunal Constitucional. Hay que tener una amplitud para poder ayudar a mejorar la justicia en el país. De lo contrario, todos los intentos serán inútiles, serán estériles, y el que va a sufrir es el abogado y el ciudadano. Aquel amigo que nos está viendo hoy día en televisión, que todos los días va al Palacio de Justicia en búsqueda de que su caso sea resuelto, cuando ve jueces que no están capacitados ni preparados,
Entonces va a decir, señor, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde va a terminar mi juicio? Mi libertad está en peligro, mis bienes los puedo perder. Entonces hay que garantizarle lo mínimo a ese juez que va a estudiar el expediente, que va a leer y va a resolver conforme a la ley. Y en este tema hay que ser rudos, pero respetuosamente. Yo respeto mucho al Poder Judicial, respeto a los magistrados, sé que hay muchos jueces honrados, honestos, que estudian sus expedientes, pero hay un sector del cual no podemos decir eso por los múltiples escándalos que hemos visto en estos últimos días, y este es un llamado de reflexión al presidente del Poder Judicial. El doctor Javier Villestein tiene que entender que la reforma judicial tiene que empezar por preparar y capacitar jueces, por aprender a defender los derechos humanos, no condenar inocentes, no absolver culpables, no enviar a la cárcel a todo el mundo. Pero cuando los jueces, que son los que administran justicia, fallan, ahí sí, señor, tendrán pues que compartir con los reclusos un calabozo para que de esa manera el país vea que acá nadie goza de protección y nadie es intocable. Destaco sus últimas palabras, sí, dirigirnos al Poder Judicial como una institución a la cual, más allá de vapulear, hay que fortalecer, porque eso va a redundar en beneficio del ciudadano de a pie, del ciudadano que recurre en busca de poder ver satisfechas sus legítimas pretensiones de justicia o de protección de sus derechos fundamentales. Entonces, usted, de poder alcanzar un sitial en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué cambios de corto o tal vez de mediano y largo plazo pensaría implementar? Bueno, básicamente que el Consejo Nacional de la Magistratura pueda evaluar y sancionar a los jueces de todos sus niveles, no solo a los vocales supremos, hay que ver a todos, jueces de paz, primera instancia, Corte Superior o Corte Suprema, hay que hacer una ratificación de verdad. Al momento de evaluarlos hay que conocer no solo que vengan trayéndonos diplomas, currículum, cursos o distinciones, sino hay que hacer las entrevistas como se hacen en otros países, hay que hablarles de casos concretos, su trayectoria democrática, en qué casos han intervenido, qué habeas corpus han defendido, qué amparos han tramitado, cuál es su formación jurídica, si alguna vez han leído tratados internacionales, qué piensan de ellos, qué fallos de la Corte Interamericana o del Tribunal Europeo han leído o los pueden compartir o qué casos nos pueden contar. Hay que ver un juez capacitado y preparado. Esa es la misión esencial y básica del Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta ahora aparentemente no la hemos visto, y eso da como resultado que muchos jueces estén hoy día despachando sin tener el conocimiento, y tener también cuidado con que las Cortes Superiores no estén nombrando jueces suplentes todos los días, pues esos jueces ad hoc y volubles, fusibles que le llaman, que los cambian y los nombran para un caso determinado, eso también hay que terminarlo. ¿Por qué? Porque el ciudadano sufre. Y aquí está el doctor Jiménez Mayor, que es un experto en temas de administración de justicia, y que estoy seguro que tal vez él no tenga una posición tan política ni radical, pero técnicamente ha estudiado la justicia, conoce el vientre del Poder Judicial, y sabe pues que algunos dicen hay una metástasis en el Poder Judicial, otros dicen no, recién está empezando la enfermedad y hay que curarla. Y qué más que los expertos que nos pueden ayudar en estos temas, ¿no? Exactamente, sí. Doctor Jiménez Mayor, con su experiencia a nivel de la Seriajus, y enlazo la pregunta con el caso de la ley de carrera judicial. Todos estos elementos, también lo que nos señalaba el doctor Benítez, ¿qué panorama nos permiten vislumbrar en torno al funcionario público que es el juez? Un juez sí capacitado, pero un juez éticamente también comprometido con determinados valores consagrados en la Constitución. ¿Estas normas logran perfilar adecuadamente el juez que queremos para nuestra sociedad? Bueno, yo creo que no hay ley perfecta, siempre las normas son perfectibles, pero por lo menos en este momento tenemos una ley de carrera que impulsa una serie de principios. La ley de carrera judicial tiene el objeto de fortalecer la independencia de los jueces en concreto, más que del Poder Judicial. La independencia es un tema personal del juez que hay que garantizar, y obviamente la institución judicial tiene que tener llaves de seguridad para que esto funcione. Entonces son las garantías institucionales y la independencia es una de ellas. La ley de carrera judicial busca ese objetivo. Paradójicamente en el Perú tenemos una ley que no es aceptada por los jueces, y esto es un tema que debe llamarnos a reflexión, es un tema que está en este momento en el Tribunal Constitucional, próximo, imagino yo, a emitirse la resolución correspondiente, pero creo que es un avance positivo, importante, porque busca efectivamente normar el estatuto del juez. El juez
tiene que tener garantías de funcionamiento en su trabajo. Cómo él efectivamente es independiente, cómo actúa con imparcialidad, qué temas o qué llaves de seguridad tenemos para que se garantice la permanencia del juez y la inamovilidad. Hay un tema, por ejemplo, que a mí me preocupa, no está en la ley de carrera, pero sí está en la Constitución. Los jueces son inamovibles en sus cargos, solo pueden ser trasladados con su previo consentimiento. Pero todos los años el presidente de la Corte Suprema y los presidentes de las Cortes Superiores reconforman las salas, porque hay una atribución de la ley orgánica del Poder Judicial que establece que los presidentes reconforman o conforman las salas superiores o salas de la Corte Suprema. Pero la ley no establece que esto sea de manera anual, y yo no sé por qué se hace siempre anualmente, violando el principio de inamovilidad que está en la Constitución. Lo que está sucediendo hoy día, aplicando esta mala práctica, es que finalmente los jueces que son titulares de sus cargos son provisionales en los despachos que ocupan, porque pueden ser movidos por voluntad directamente del presidente de turno. Y esto es una afectación directa a este principio de inamovilidad. La ley de carrera justamente tiene que entrar a solucionar estos problemas, ¿no? Porque el justiciable lo que quiere es un juez neutral, un juez imparcial, un juez que actúe de manera independiente, que razone, que pueda efectivamente argumentar los motivos por los cuales resuelve en determinado sentido. Y esto es una garantía para las personas, parte del debido proceso de la tutela jurisdiccional efectiva que tiene que respetarse, ¿no? Acceso. A través de lo que dice el doctor, también es bueno un tema. Me preocupa cuando las leyes hablan, pongamos, de los juzgados mixtos. Se supone que la tendencia es al magistrado especializado en temas constitucionales, penales, civiles, laborales, pero aparecen muchos jueces mixtos, o sea, el juez que sabe de todo. Entonces a ese juez le llegan temas laborales, temas civiles, temas penales, temas constitucionales, y al final se ha visto que en la práctica los jueces mixtos tienen sobrecarga procesal porque no tienen conocimiento de todo. Y yo veo que la ley de la carrera judicial habla del juez mixto. El Consejo de la Magistratura, al convocar a concurso de plaza, convoca al juez mixto. Entonces yo digo, ¿dónde se capacita y se prepara un juez mixto? Si la tendencia en la justicia es la especialización de los jueces, la inamovilidad se caracteriza por eso. Un juez penal tiene que mantener su sala, su juzgado, su tribunal y estar ahí permanentemente para especializarse. Pero aquí el juez hoy día está en penal, mañana está en civil, pasado está en laboral, después está en agrario, después está en tributario. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese es un tema también que debería en su momento aclararse, y los expertos como el doctor Jiménez nos ilustrarán y nos ayudarán a que esto mejore, ¿no? En ese momento debemos hacer una pausa, agradeciéndoles pues los importantes puntos en agenda que se están colocando a través de esta conversación. Continuamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. En esta oportunidad estamos debatiendo en torno al tema de la situación de la justicia en el Perú dentro de un panorama bastante amplio y enriquecidos por las dos personalidades que nos acompañan. Doctor Jiménez Mayor, sé su balance en torno al tema de la carga procesal a nivel del Poder Judicial. Justicia tiene que ser también célere. Correcto. Es un tema interesante. La carga lo que presenta es la demanda de casos, o sea, la cantidad de casos que presentan los justiciables. Y el Poder Judicial debe estar preparado para enfrentar esta demanda a través de toda la oferta de servicios que tiene. En el 2004, cuando se hizo un estudio sobre el tema de carga procesal, aproximadamente ingresaban al sistema cerca de 1.084.000 expedientes al año. Y se resolvían aproximadamente 850.000, o sea, habían 850.000 fallos. O sea, siempre quedaba un margen en donde estos expedientes se quedaban acumulándose. En la actualidad, en el 2008, se ha registrado 1.200.000 expedientes, es decir, la carga se ha incrementado en un 10%. El número de fallos ha aumentado también un poco, casi estamos en 1 millón de fallos al año, pero siempre nos queda la brecha entre lo que ingresa y lo que sale. Pero ¿qué es lo que ocurre?
Desde el 2004 a la fecha, en el Poder Judicial se ha incrementado el número de personal. En el año 2004 teníamos 1.657 jueces en todas las instancias. Hoy día tenemos 2.400 aproximadamente. Es decir, había un incremento de cerca del 40 o 42% del número de jueces. Sin embargo, la carga, como vemos, solamente ha aumentado en un 10%. Y si vemos esto desde el punto de vista de la producción, en realidad la producción no se ha incrementado, sino ha descendido. Hoy día el promedio de producción del Poder Judicial por juez es de 500, en el año 2004 era de 512 casos, hoy día es de 433. Es decir, en lugar de incrementar la producción con más jueces y además con más recursos, el presupuesto del Poder Judicial el año 2004 era de 553 millones. El presupuesto del Poder Judicial el año 2008 es de 1.100 millones, es decir, casi el doble en 5 años. ¿Qué es lo que está ocurriendo con todos estos datos? Que en realidad estamos construyendo un Poder Judicial muy grande, con mucha gente. Además, contemos el tema de los auxiliares jurisdiccionales. Hemos crecido de 10.000 que teníamos el año 2004 a cerca de 17.000. O sea, 7.000 personas más han ingresado al Poder Judicial de personal de apoyo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo un gran Poder Judicial que lamentablemente no está produciendo a los niveles que se requerían. ¿Esto qué implica? Que hay que establecer llaves, hay que establecer una serie de mecanismos que permitan producir más. El Tribunal Constitucional lo hizo. El Tribunal Constitucional el año 2001 recibía 1.500 causas aproximadamente. El año 2005 el Tribunal incrementó su trabajo con 10.000 expedientes. De un momento a otro se vino una avalancha de casos y lo que hizo el Tribunal fue ajustar procesos de trabajo dentro del Tribunal. Y logró ese mismo año y luego el año siguiente llegar a producir 10.000 fallos, nivelando efectivamente la carga de lo que ingresaba y lo que salía. Esto es muy importante, las salidas no son únicas, no solamente la salida de la carga tiene que ver con el número de jueces, sino también con cómo producimos y cómo enfrentamos el trabajo. Hay una serie de procedimientos que saben los técnicos, en fin, que ayuda a todo esto, y es un gran tema que se afronta o que debe afrontarse para efectivamente hablar de reforma de la justicia, porque el problema que tenemos, ¿cuál es? El ciudadano, como dice el doctor Benítez, es justiciable, no ve resuelto su caso con eficacia, el caso se demora demasiado. Entonces no hay una implicancia de la justicia en relación a lo que quiere el ciudadano con un servicio de calidad. Entonces ahí tenemos un problema que hay que resolver, ¿no? Nos interesa conocer cuáles son las percepciones y opiniones del público en torno a este tema. Para ello, Romina Tantalián se encuentra en algún punto de nuestra ciudad. Adelante, Romina. Gracias, Carolina. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en las calles del centro de Lima y vamos a recoger las opiniones del público sobre el sistema de justicia en el Perú. ¿Usted considera que los jueces en nuestro país son imparciales? ¿El Poder Judicial merece una reforma? Acompáñennos a escuchar las opiniones del público. ¿Qué opina sobre el sistema de justicia en nuestro país? El sistema de justicia en nuestro país es muy ambiguo, no está muy presente en nuestro país, no se cumplen las leyes y cuando se hacen las gestiones son muy ambiguas, no hay un sistema claro ni legal, ¿no?, en nuestro país. Justicia, no hay justicia, mami. Si hubiera justicia no habría tanta desigualdad, tanto ratero, porque los rateros son los de arriba. Bueno, actualmente el Poder Judicial da mucho que hablar, porque hay protestas por todos los lados, ¿no? Pero ojalá pues con el tiempo se vaya acompañando su administración y todo lo relacionado con los juicios y sucesivamente. ¿Está de acuerdo con la labor de los jueces? Bueno, inicialmente no, nadie está de acuerdo con la labor de los jueces, porque siempre siguen dominados por los políticos. Bueno, la labor de los jueces son imparciales. A veces hay justicia para otros, hay justicia para los que lo tienen. La justicia en el Perú pues adolece todavía de solidez, ¿no? Y siempre hay algunas fisuras, pero en realidad apunta a mejorar las cosas, ¿no? Señor, ¿qué opina de la justicia en nuestro país? Mala, los jueces son malos. Si no hay justicia no hay nada. ¿Y la labor del Poder Judicial en sí? Peor, igual. Si los jueces son parte del Poder Judicial, decir que el Poder Judicial está de más. ¿Usted sabe cuál es la justicia acá? Tanto tiene, tanto vale. No tiene nada, no vale nada.
Esa es la justicia de nuestro país. No hay justicia acá para el pobre. ¿Tienes influencia? Ahí ganas. El que miente mejor gana, señorita. Yo no estoy de acuerdo con el sistema judicial del Perú. Completamente en desacuerdo a lo que actualmente estamos involucrados los ciudadanos ahora. ¿Qué opina de la labor de los jueces del Poder Judicial? ¿Está de acuerdo? No estoy tanto de acuerdo en el sentido de que estos señores se pasan 8 meses, 7 meses, hasta 9 meses para una respuesta. La justicia es para los que realmente tienen poder y a las personas que no pueden defenderse no lo hacen, y la justicia no es justa aquí en nuestro país. Debería cambiar. Bien, amigos, hemos escuchado las opiniones de la gente sobre la labor de los jueces y los procesos en el Poder Judicial, y un sector expresa descontento en el sistema de justicia en nuestro país. Por ello es indispensable una reforma absoluta para mejorar y recobrar la confianza del pueblo peruano. Seguimos con tus derechos. Adelante, Carolina. Gracias, Romina. Importantes las precisiones del público en la calle. Doctor Benítez. El tema de la provisionalidad, que fue también un flagelo del Poder Judicial durante la década del 90, ¿cómo se presenta ahora, ya al año 2009? Bueno, vemos que han aumentado, se han incrementado los magistrados provisionales, y sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, donde solo hay, si no me equivoco, 16 vocales titulares, pero en ejercicio y funciones hay más de 40. 49. Entonces, la mayoría son provisionales. Tanto se criticó, se cuestionó la provisionalidad y hemos vuelto a lo mismo. Y si a eso le agregamos que al menos en la Corte de Lima se han incrementado los jueces suplentes, que son aquellos abogados que van específicamente para ver un caso, resolverlo y se retiran, vemos que más del 60% de magistrados son suplentes. Entonces, ¿dónde está todo lo que ha nombrado el Consejo de la Magistratura? ¿Dónde están las evaluaciones que se han hecho si al final recurrimos a la suplencia o a la provisionalidad? Esto desnaturaliza la seguridad jurídica del ciudadano y pone en peligro la resolución de los jueces, de las causas. Entonces, este tema nos llama a una reflexión. Si bien es cierto, los jueces tienen que estudiar los expedientes, pero también deben hacerlo con celeridad. Pero no hay que confundir la celeridad con velocidad. Yo escuchaba hace varias semanas al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, César Vega Vega, que él decía: yo cuando era magistrado de la Corte Suprema Provisional despachaba y tenía al día todas las causas que me llegaban. Sí, está bien, puede hacer que las tenga al día, pero sabe Dios qué barbaridades firmaba, cuántos prevaricatos ha cometido, cuántas denuncias tiene por eso. Entonces no se trata de que el juez firme sin leer, de decir, ingresaron 1000 expedientes, yo resolví 1000 y estoy listo para resolver 200 más. Pero ¿qué cosas se está diciendo ahí? ¿Qué atrocidades se está resolviendo? Es más, si hacemos un balance de todos los jueces penales que han recibido habeas corpus en el Perú de hoy, en los 2 últimos años, por poner un ejemplo, ¿cuántos de esos habeas corpus han sido declarados fundados? Sería pues el 5%. Y el 10% sería un exceso. El 90% son rechazados o de plano, liminarmente, o improcedentes o infundados. Todo eso tiene que llegar hasta el Tribunal Constitucional para que el Tribunal recién se ponga a evaluar desde el principio. Y en algunos casos ordenarle al juez que lo admita a trámite. Y mire todo el tiempo que se ha perdido. O sea, la lentitud judicial, la incapacidad de los jueces, la falta de formación jurídica hacen que el ciudadano tenga que subir peldaños durante meses para que recién el tribunal diga admítalo. Y otra vez comenzar todo el calvario y el vía crucis del Poder Judicial para que su acción se resuelva. Ese también es un tema que nos llama a la reflexión. Entonces, si eso se resolviera conforme a ley, si los jueces estudiaran, se capacitaran, leyeran, se prepararan, siguieran cursos de especialización, al menos leyeran los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el presidente del Poder Judicial diera una invocación y él también diera el ejemplo evaluando y analizando la jurisprudencia internacional o la doctrina, daríamos un gran paso importante que reflejaría una mejor administración de justicia, y eso implicaría que la población al menos sepa que cuando su abogado presente una demanda, los jueces van a estudiar su expediente. Si no, yo creo que el tema es muy delicado, y si no organizamos estas mesas de diálogo, de trabajo y de debate, pues la justicia cada día va a retroceder más, y eso es peligroso para el Perú. Efectivamente, en la Corte Suprema hay un problema que hay que resolver. Hay 49 jueces en este momento en la Corte, de los cuales solamente 16 son titulares. Tenemos 78% de provisionalidad en la más alta instancia jurisdiccional.
Y esto requiere ajustarse porque efectivamente todo llega a la Corte hoy día, ¿no? Entonces esto tenemos que solucionarlo. La reforma procesal penal parece que es una buena solución para esto. En el tiempo que lleva aplicándose el código solamente han llegado en varios distritos judiciales del país, en 11 en este momento, solamente han llegado 10 casos a la Corte en casación, porque la mayoría de personas está solucionando los casos en segunda instancia. Ahí se quedan los casos, no se elevan a la Corte. Entonces, salidas de este tipo hay que comenzar a ver también en otras especialidades. Según lo que dicen los expertos, la proyección de casos que llegaría a la Corte Suprema en materia penal, cuando se aplique el código en todo el país, no debería ser mayor a 120 casos. Cosa que es un tema que habría que ver si efectivamente sucede en la práctica, pero que es efectivamente una solución auspiciosa, si es que efectivamente esto se da. Y esto, repito, en otros campos como el tema laboral, civil, en fin. La reforma que se ha hecho el año pasado del recurso de casación aparentemente no sería la solución, entonces este tema hay que verlo, pero efectivamente hay que hacer un gran ajuste a la Corte Suprema y yo creo que comenzaríamos la gran reforma judicial por ahí, ¿no? Es decir, cómo podemos organizar mejor la Corte con las atribuciones para los casos que van a llegar y por supuesto cómo podemos hacer que la Corte también tenga un sistema como el que tiene el Tribunal. El Tribunal Constitucional se organiza con sus magistrados, ¿no es cierto?, con sus 7 magistrados, pero también con un gabinete de asesores, de expertos, ¿no es cierto?, de profesionales muy capacitados que tienen a cargo la elaboración de los estudios que finalmente se convierten en las ponencias que se presentan para los fallos. En el Poder Judicial, hoy día cada magistrado tiene 2 asistentes, que son 2 abogados o 2 estudiantes, ¿no? Eso puede variar en cada caso, que hace un ejército de casi 100 personas que trabajan individualmente para cada magistrado sin un concepto de organización global que pueda, a través de especialidades, como el caso del tribunal, mejorar la jurisprudencia, que ese es otro de los temas, ¿no? Las sentencias del tribunal, si las comparamos con las sentencias de la Corte Suprema, hay un abismo, ¿verdad?, en los temas de argumentación, en los temas de lo que dice el doctor Benítez, de argumentación en función de jurisprudencia de la Corte Interamericana e inclusive de lo que plantea la Comisión Interamericana, ¿no? ¿Y el prevaricato ya resulta ser una figura obsoleta en el marco de la constitucionalización de nuestro Estado? Bueno, es una pregunta difícil. Seriacus planteaba la eliminación del delito de prevaricato. Yo creo que no estamos en condiciones todavía de plantear esa reforma, porque efectivamente necesitamos todavía asentar el principio de argumentación como una práctica extendida en el Poder Judicial y lamentablemente eso todavía no sucede en muchos campos. Yo discrepo con Heriberto cuando habla de los temas de que muchos jueces no practican el tema de principios internacionales. Yo creo que si hay jueces, tenemos el caso de Antonio Saquicuray, en fin, de otros magistrados. Bueno, pero son cortados. Pero es un justo con el cual tenemos que salvar la institución. Entonces hay esfuerzos, hay magistrados que se preparan, pero lamentablemente pues hay casos que efectivamente oscurecen todas las luces que pueden darse también al interior del Poder Judicial, ¿no? Y además esos magistrados, como dice bien el doctor Jiménez, que se preparan, que se capacitan, que estudian, que se esfuerzan, como Antonio Saquicuray y otros más, a veces los tienen arrinconados en un juzgado o alejados en una sala, cuando deberían utilizarlos para que sean el emblema del Poder Judicial y para que le den el ejemplo a los otros jueces, pero los tienen ahí pues en una oficina pequeña, les dan los casos difíciles y a veces hasta los quieren sacar del Poder Judicial. Así que defendamos a los jueces honestos y honrados, apoyémoslos, luchemos al lado de ellos, pero a los corruptos, destituidos y a la cárcel. Ese debe ser el mensaje. Hemos llegado al final de esta secuencia. Agradecemos profundamente a nuestros distinguidos invitados porque han sabido poner los temas de una agenda vinculada a la reforma del sistema de justicia, poniendo atención en su principal protagonista, la figura del juez, de un juez digno y de un juez comprometido con los valores y principios consagrados en la Constitución. Vamos a una pausa y retornamos con Tus Derechos. Bien amigos, continuamos con Tus Derechos. Momento de dar pase a David Barturén, que va a realizar una entrevista sobre política internacional. Adelante, David.
Gracias, Carolina. Estamos con Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de defensa, analista internacional y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, a quien le damos la más cordial bienvenida a Tus Derechos. Andrés, gracias por aceptar la invitación. Encantado, David, a sus órdenes. Bueno, empezaremos analizando pues esta coyuntura tan especial y tan reiterativa con nuestros vecinos del sur. ¿Qué te deja la semana con todo lo que ha pasado desde Santiago y desde Lima también? Efectivamente, David, tú has empleado un término que creo que es el correcto, reiterativa, ¿no? Y creo que ese ha sido el espíritu de la presentación o de la declaración que ha tenido a bien el día lunes de esta semana el presidente de la República en Palacio de Gobierno. Ha expresado, entre otras cosas, que esta práctica aparentemente usual o permanente del gobierno chileno o de instancias chilenas hacia el Perú tiene un correlato en el año 78, también involucra elementos de la Fuerza Aérea, y también hizo referencia a un acto de espionaje realizado por el Ejército de Chile el año 2003 al Consulado de Argentina en Punta Arenas. De tal manera que parecería pues que Chile tiene una práctica sostenida, sistemática, reiterativa en este gesto y en este acto que es desde luego un acto inamistoso de hacer inteligencia y como consecuencia de ello buscar información, y esto pues naturalmente enturbia tremendamente una relación que ya de por sí es históricamente sensible, es históricamente compleja y está llena de dificultades, dificulta mucho la estabilización de la relación bilateral. ¿A tu juicio estuvo bien el presidente en el discurso que dio el lunes pasado? Sí, yo creo que el presidente estuvo bien. El presidente señaló algunos puntos cardinales que a mí me parecen importantes. Señaló este concepto, que lo hemos ya conversado, de una práctica aparentemente reiterativa, en realidad no es aparente, es real, reiterativa del gobierno chileno, enturbia la relación bilateral, y creo que el presidente ha sido enfático en el sentido de rechazar, ¿no?, este acto, este gesto, este acto inamistoso, que desde luego pues es un desafío y es un problema para nuestra política exterior, coincidentemente que tenemos nosotros planteada la demanda en la Corte Internacional de Justicia por el tema de los límites marítimos. Pero conversábamos fuera de cámara y no creías que esto tenía un trasfondo relacionado con el tema de la demanda marítima. Yo no creo, pero de todas maneras hay que poner las cartas sobre la mesa. Lamentablemente Chile pactó muy mal su transición a la democracia el año 1990 con la concertación y la salida de Pinochet. De hecho, el presidente García acuña una frase, el pinochetismo, se refiere al sector duro, al ala dura de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, y a las otras ramas que salieron sin dudas menos golpeadas que los gobiernos militares en el Perú y Argentina. Entonces tuvieron un margen de maniobra para negociar con la concertación en el año 90 la transferencia del poder, pero no tocar ciertos aspectos que eran netos del estamento militar. Esto es las compras de armas, la política de defensa y la injerencia de la Fuerza Armada en la política exterior. Eso es evidente porque hay una política delegativa. Chile ya tiene 20 años de gobierno democrático con la concertación y no ha podido afirmar hasta ahora, David, lamentablemente, un modelo de relación civil-militar basado en el control político, el control democrático y el control civil sobre la Fuerza Armada. Esa es la realidad. Mucha influencia en la Fuerza Armada chilena. Mucha influencia, y lo que sucede siempre, que es lo que parece con el ministro Vidal, los ministros de defensa de Chile son virtualmente halcones que carecen o tienen muy poco margen de maniobra y tienen una burocracia civil mínima que realmente no se faja por el control político y por pasar severamente a controlar, como es según una democracia, a la Fuerza Armada. Y esto lo vemos con su ley reservada del cobre. ¿Cuál es el principio de la democracia? La transparencia, David. Y tenemos una ley reservada, el accountability, la rendición de cuentas. Y hoy día Chile se ufana de tener una democracia perfecta con una ley secreta y reservada de la cual no se conoce a ciencia cierta, David, esa es la verdad, el contenido y alcance del gasto militar. Para que la gente termine de comprender lo que acabas de apuntar muy bien, Andrés, en Chile, con esta famosa ley del cobre,
nadie sabe cuánto gastan los militares y en qué gastan con respecto al armamento supuesto. Así es. Si bien es cierto que la ley no, esta ley reservada al cobre no es una ley dada en democracia, es una ley que tiene muchos años, y tampoco es una ley dada en gobierno militar, es una ley muy antigua, pero lo cierto es que no solamente no se conoce el contenido y el alcance del presupuesto, sino cómo se reparten las Fuerzas Armadas. Pero lo cierto es que hay un presupuesto de un ancho de banda muy grande. Ha habido el tema de la suba del precio del cobre, que tú lo sabes, muy ha favorecido tremendamente. Entonces, por eso que Chile tiene un presupuesto verdaderamente abultado y tiene una política de compras de armamento muy similar a la que hoy día tiene Venezuela, Brasil, Colombia, etcétera. Son los 4 países que despuntan en América Latina en materia de gasto militar. Hemos analizado el tema Chile, pero vamos a hablar un poco también de las deficiencias que tenemos en el Perú. Pareciera, corrígeme si no estoy en la razón, que hemos descuidado muchísimo el tema inteligencia. Es cierto que hemos descuidado mucho por una razón muy simple. Y ojo, no es de ahora. No es de ahora, naturalmente, no es de ahora. Lamentablemente el gobierno anterior tuvo una política, a mi juicio, desafortunada, en la que se batió una plusmarca, un récord mundial. Desde el año 2000, con la caída del CIN, hasta el año 2006, han habido 8 jefes de inteligencia. Jefes de inteligencia que duraban 3 meses en el cargo. Jefes de inteligencia, uno de ellos duró 24 horas en el cargo. Jefes de inteligencia que dupleteaban. ¿Qué cosa es dupletear? Estar 2 oportunidades contrariando las reglas de oro de la política de inteligencia. Un jefe de inteligencia sale y no vuelve, salvo el caso de Laurenti Beria en la Unión Soviética con Stalin, que fue 3 veces jefe de inteligencia, pero no creo que ese sea el modelo. Lamentablemente este gobierno, el gobierno del presidente García, el gobierno actual, recibió escombros de inteligencia. Y esa es la realidad. Y este gobierno, a mi juicio, tiene una política mucho más coherente que la anterior. Felizmente hasta el momento tenemos 2 jefes de inteligencia y hay que persistir en esta reforma, en esta intención, en esta decisión de una reestructuración de los servicios de inteligencia que comenzó en este gobierno, y hay que insistir en el techo presupuestario. El Sistema de Inteligencia Nacional y la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, tienen un presupuesto anual de 42 millones de soles para hacer inteligencia exterior, inteligencia interior y contrainteligencia. Y cuando tú ves, David, que el caso de Ariza, más o menos la proyección es que se ha invertido la inteligencia chilena $180.000 aproximadamente solo en Ariza, así te das cuenta que lamentablemente inteligencia cuesta, y esos 42 millones de soles anuales realmente para la DINI es realmente poco. Claro. Ahora, con Ariza se van a generar una serie de interrogantes que ya están pululando en el ambiente político de nuestro país. Pero ¿qué es lo que corresponde a Ariza en este momento? ¿Es correcto que quede aislado por un tema también de salvaguardar lo que pueda o no pueda decir? Sí, eso es cierto. Esto se debe manejar con mucha reserva y con mucha prudencia. Ya hoy día, luego de unos días de tener conocimiento de los asuntos, sabemos que la contrainteligencia de la Fuerza Aérea actuó mediante un plan de operaciones. Ese señor fue detectado. No se puede probar, no es tan fácil probar la fuga de información en inteligencia, porque el trabajo ha determinado un trabajo muy paciente de muchos meses, y lo que hay que hacer aquí es simplemente establecer estas medidas de seguridad y que la Fiscalía y el Poder Judicial puedan indagar ya en la parte judicial, en la que probablemente habrá o no una contienda de competencia. Ese es otro tema de discusión en el cual no voy a entrar, pero que signifique el poder indagar cuál es la envergadura, la profundidad y el alcance de la red, si es que existe o no, por ahora es presunción, y el nivel de clasificación de información a la que accedió. Ahora, nosotros, y eso no es una crítica, la Fuerza Armada siempre tiene la paranoia de clasificar todo como secreto. Habría que ver realmente qué cosa es la información y tomar dura, con pinzas todo lo que pueda decir y Ariza, tomar con pinzas todo lo que pueda decir Ariza, porque además es un hombre, sin duda es un agente que conoce el tema, como dirían en inteligencia, que conoce el negocio, y es muy peligroso lo que puede decir o no decir. De tal manera que debe ser una información, debe ser un tratamiento, este tema, muy reservado, muy técnico y no politizado. Desde el Congreso, el presidente de la Comisión de Inteligencia, el congresista Mauricio Müller, ha señalado que hay él ha calificado de esta manera, una porosidad en los servicios de inteligencia de nuestro país. ¿Cómo podemos interpretar esta frase?
Me parece acertada la percepción del presidente de la Comisión de Inteligencia, que además es una comisión ordinaria, que fue creada bajo los parámetros de la nueva Ley de Inteligencia Nacional, la Ley 28664, el Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, que fue promulgada y puesta en vigencia en enero del año 2006. Con anterioridad recordarás, David, que había una Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno e Inteligencia. Ahora, mediante esta ley 28664, esta comisión se independiza, se separa, es una comisión con carácter de ordinaria, con una composición especial, pero que no difiere en las facultades. Y me parece que sí, la expresión del presidente de la Comisión de Inteligencia es la correcta. Hay una porosidad. El juego de inteligencia y contrainteligencia es un juego muy competitivo y hay que tomar estas medidas de seguridad para que no se produzcan estas porosidades. ¿Cómo quedan las relaciones con Chile? Que es lo que nos debe preocupar a todos los peruanos que creemos pues en la paz, que creemos en el desarrollo y que creemos en la buena vecindad, aunque pareciera que en el sur no entendieran de la misma manera. Así es, la relación peruano-chilena parece estar marcada por una maldición de escollo tras escollo, escollo tras escollo. Si no es Luchetti, es Aerocontinente o es cualquier otro tema de contingencia. Todos los gobiernos no escapan, a pesar de las buenas intenciones de la diplomacia presidencial. Yo recuerdo que en un momento se habló del binomio Toledo-Lagos, que era un binomio que de una u otra manera podía estabilizar a nivel de diplomacia presidencial las relaciones. Después se habló de la gran química Bachelet-García, exactamente. También se habló en su momento de esta química Frei Fujimori, que los dos eran ingenieros, que habían podido de una u otra manera terminar con el tema pendiente de las cláusulas del Tratado 29. Hay, como dirían los americanos, wishful thinking, hay buenas intenciones a nivel presidencial, pero hay temas estructurales sensibles, ¿no?, y complejos que tienen que ver con la relación histórica, la agenda histórica de los países. Entonces no nos queda otra más que, bueno, recomponer, redefinir y ver en un futuro cómo podemos, finalmente somos países limítrofes, lograr entendimientos mínimos, ¿no?, en la relación bilateral. Y Mollentó es convocado una vez más. Exactamente. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Así es, tú has expresado, David, por tus estudios de ciencia política, a Hans Morgenthau, su excelente libro, Política entre las Naciones, la lucha por el poder y la paz. Hans Morgenthau es el propulsor de una visión de la política, que es la Realpolitik, la política real, que fue complementada por Raymond Aron, francés, y por el maestro de este negocio, Henry Kissinger, ¿no? Exactamente, la política real o la Realpolitik es eso, no las amistades, sino los intereses, que son los que priman en la conducción de las relaciones internacionales. Y si me permites, nos guste o no, el espionaje, o la inteligencia, o las operaciones de búsqueda de información, son un mecanismo que son moneda corriente entre los estados. Este es un problema que no es nuevo, no es el primero y probablemente no va a ser el último. Exactamente. Nos que tenemos que quedar con esa frase para poder entender mejor todas estas circunstancias en las que a veces nos quedamos sorprendidos cuando no deberíamos sorprendernos tanto, porque como bien dices, son parte de los trabajos que cada estado con toda soberanía pueden hacer. Sin embargo, claro, cuando se detectan, pues ponemos en tela de juicio todo el... Cuando se detectan, lo normal es que los estados lo nieguen, pero este es un caso tan flagrante que es evidente que lo que tiene que suceder aquí es por lo menos unas disculpas públicas oficiales del gobierno chileno. Y yo quería volver al año 78. El año 78, el 14 de diciembre, fue capturado en la base aérea de Talara por elementos de inteligencia de la Fuerza Aérea el entonces capitán de corbeta Sergio Harpa Gerhardt, que fue parte de una red de inteligencia chilena montada en el Perú. Bueno, cuando regresa a su país, este oficial Gerhardt hizo una brillante carrera, fue ascendido al grado de contraalmirante, y el año 90 tuvo la suerte para él de comandar una de las unidades de combate más importantes de la Armada de Chile, la fragata misilera Almirante Lynch, de tal manera que en Chile se premia a quienes hacen esas cosas y no se les degrada o no se les investiga. Desde el sur ayer escuchaba que algún político chileno decía pues que no deberíamos hacer tanto alboroto, porque cuando cae ese tema de Business Track, donde se habían hecho labores de espionaje a chilenos en nuestro país, el Perú no había dicho nada.
Pero hay una marcada diferencia. Desde luego, hay una marcada diferencia, pero lo cierto es que es lamentable decirlo, que la inteligencia está estigmatizada por escándalos permanentes. En el año 2007 tuvimos un escándalo, el caso de Dintemar, fuga de información del sistema Marte, que era un sistema de comunicaciones dentro del sistema de inteligencia. En enero de este año estalló el tema de esta empresa privada paralela, BTR, Business Track, como tú muy bien has expresado, que tercerizaba servicios de inteligencia, y hoy día tenemos el caso de la Fuerza Aérea, del caso de Arisa y esta red de espionaje. Bueno, en el mundo, lamentablemente, David, también los servicios de inteligencia siempre están expuestos a estos escándalos, y estos a veces también hay que admitirlo, aunque no nos guste la moneda corriente de los servicios de inteligencia. Son a veces generadores de problemas políticos para los gobiernos, por la propia naturaleza y por la propia estructura de sus actividades. Andrés, realmente te expresamos nuestras gracias por haber estado con nosotros y ilustrarnos con estos detalles de la inteligencia, la contrainteligencia y los temas de análisis internacional. Esperemos que haya una segunda oportunidad. Encantado, mucho gusto, muchas gracias, David. Carolina, regresamos contigo. Bien, amigos, llegamos al final de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. El día de hoy se abordó la problemática vinculada a la reforma del sistema de justicia del Perú. Asimismo, David Barturén realizó una interesante entrevista. Esperamos que lo presentado les permita a ustedes formar su propia opinión. Nos vemos la próxima semana.